Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que es Hablando con el Psicólogo. Mi nombre es Esther Solís y pues bueno, vamos a estar trabajando el día de hoy un tema que me parece que últimamente han habido como muchas dudas al respecto. El día de hoy, por ejemplo, también apareció un programa nuevo por parte del, aquí en el estado de Jalisco por parte del gobierno del estado, que también habla acerca de la salud mental durante el aislamiento social y pues en general todo lo que tiene que ver con la pandemia o cómo afrontar como situaciones que tienen que ver con este tipo de eventos, ¿no? Que tienen que ver con eventos que implican en su momento la movilización por una cuestión real, al interior precisamente como de las sociedades. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de salud mental en general, platicando también o hablando con ustedes acerca de también como de algunas dudas que nos han estado como haciendo favor de enviar. Sobre todo preguntando qué tanto se necesita, como platicar también como con un psicólogo, con un psicoterapeuta, cuáles son las implicaciones precisamente de que efectivamente cuidemos nuestra salud mental durante la cuarentena. Bueno, vamos a irnos como por partecitas, esperando precisamente que quede como lo más claro posible. De todas maneras, si no llegara a quedar claro y si ustedes llegaran a querer aclarar algunas otras dudas o comentarlas o algo con lo que ustedes quisieran, como también que se abordara de una manera más profunda, con muchísimo gusto se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras páginas. Nos pueden mandar inbox, pueden comentar este video, pueden también enviarnos un correo electrónico, contactarnos a través de nuestra página web y con muchísimo gusto, pues bueno, vamos a darle seguimiento a todas sus preguntas. ¿Por qué hablar en este momento de salud mental y qué es lo que implica salud mental? Bueno, una de las perspectivas precisamente acerca del concepto que actualmente se tiene de salud, pues implica en su momento ver al ser humano como una entidad biopsicosocial y también que tiene una connotación o que tiene un panorama también a partir de lo cultural, no únicamente de lo psicológico y de lo social, sino también cultural, que eso implica también una perspectiva histórica y bueno, una serie de cosas, ¿no? Esta parte, o sea, que tiene que ver con la salud, pues bueno, implica en su momento que si vamos a ver al ser humano como una entidad biopsicosocial, con la perspectiva también como cultural incluida, pues implica en su momento también tomar en cuenta, pues bueno, cuáles son las características de este estado de salud mental, es decir, la parte psíquica, la parte que tiene que ver con lo emocional, lo que tiene que ver precisamente con esta gama, es desde donde se está midiendo, bueno, midiendo es un decir, en donde se establece el panorama, o sea, desde qué perspectiva se va a abordar la salud. La salud, pues, no es únicamente una cuestión a nivel físico, y me parece que anteriormente sí estaba como muy clara la diferenciación al respecto de esto. Pues bueno, no es una cuestión a nivel físico únicamente, sino también incluye la parte de lo psíquico, es decir, de la parte de la salud psíquica, de la salud mental, ¿no? Para esto, o sea, también hay como diferentes perspectivas de abordarlo. Hay algunas perspectivas que hablan acerca de también cómo se puede conceptualizar algo como dañino, patológico, enfermizo, por ejemplo, desde el punto de vista de lo psicológico o de lo intrapsíquico, de lo emocional, y dependiendo muchísimo de las circunstancias en las que vive una u otra persona, eso se podría llegar a considerar como parte de lo que normalmente está reaccionando de forma saludable a esta circunstancia, la respuesta de sus emociones es algo esperado. Bueno, hay una cuestión ahí al respecto de que la salud, a diferencia de la salud física, me parece que la salud mental, pues bueno, tiene que ver con una cuestión al respecto de qué es lo que genera sufrimiento, qué es lo que genera dolor emocional
y que implica en su momento también, en qué momento también es esperado, entendible. Por ejemplo, no se espera que una persona, o sea, no deba de sentirse triste, no deba de sentirse ansioso, no deba de sentirse enojado, por ejemplo, si está bajo estímulos o bajo circunstancias que impliquen en su momento que esta reacción es entendible. Además, o sea, de la parte externa, que sería el contexto, las circunstancias, etcétera, no únicamente se toma en cuenta eso, sino también el significado interno o la parte que tiene que ver con las vivencias de esa persona, cuál es la parte de su historia, qué características tuvo precisamente en el transcurso de la formación de estos elementos de desde reacción, entendimiento de lo que es la sociedad, son los padres, es el amor, son las relaciones interpersonales, las relaciones románticas, qué significa un hijo, qué significa el dinero, qué significa la muerte, todo esto, o sea, estamos hablando de una cuestión bastante compleja que implica en su momento en qué momento alguien está actuando de forma patológica desde el punto de vista de lo mental y en qué momento también nos está sintiendo algo y que puede ser llegar a ser considerado como patológico, ¿no? Que estamos hablando que es algo que es incontrolable y que le genera un daño a la persona. Todo lo que tiene que ver como con salud mental, me parece que también tiene una connotación muy particular, que es desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista de la psicoterapia gestal, de la psicoterapia sistémica, de las psicoterapias cognitivo-conductual, que ya tienen que ver con ramificaciones o con elementos en donde se trabaja la parte psicoterapéutica, pues me parece que tenemos como muy diferentes perspectivas. Sin embargo, el término de salud mental es algo que algunas partes, o la gran mayoría de las partes, pues bueno, digamos que le dan seguimiento, ¿no? Sobre todo en el caso de lo que se considera como psicoterapia, psicoterapia gestal, psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia psicoanalíticamente orientada, varias cuestiones ahí, ¿no? ¿Por qué estoy hablando acerca como de todo esto? Porque me parece que es algo que ahorita, ya después de prácticamente un mes y medio de aislamiento social y de que están apareciendo como ciertas manifestaciones a nivel desde emocional, conductual, precisamente por el aislamiento, que a lo mejor son cosas que nosotros, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de nosotros, a diferencia de, por ejemplo, países como Alaska, por ejemplo, eh, que a final de cuentas, por cuestiones que tienen que ver con el clima, cuestiones que tienen que ver como con las circunstancias sociales, por ejemplo, eh, desde que están en guerra, por ejemplo, o que está cayendo una nevada y el invierno o las nevadas duran 6 meses, por ejemplo, que implica en su momento prácticamente estar encerrados todo el día. Bueno, ciertos elementos, o sea, que estas diferentes circunstancias por los países, etcétera, por diferentes circunstancias, pues se ven obligados a permanecer en aislamiento social. Pues bueno, en el caso de nosotros como México no teníamos por lo menos no toda la República, a lo mejor ciertas áreas, por ejemplo, de Chihuahua, que tienen que ver precisamente con nevadas o tifones o cuestiones que tienen que ver precisamente con la entrada de huracanes en ciertas partes de la costa, o sea, estas cuestiones de los aislamientos, de tener que prepararnos, de permanecer durante un cierto periodo de tiempo, precisamente al interior de nuestras casas, pues bueno, a lo mejor sí estaba presente, pero no en la mayoría del territorio del país, ¿no? Correspondiente al país. Entonces, ¿qué es lo que implica el cuidado de la salud mental dentro del aislamiento social? Hay ciertas cosas que sí vamos a esperar y me parece que es algo que todos los estados, precisamente como de la República, me parece a mí, que por lo menos está esta noción de cómo nos puede llegar a afectar emocionalmente y la posibilidad se habla acerca de deprimirnos, pero sobre todo de ponernos ansiosos, de estar nerviosos por las circunstancias. Y esto tiene que ver con una serie de pensamientos que se asocian a esto. Estamos muy expuestos, tenemos miedo de enfermarnos, tenemos miedo de morir, tenemos miedo precisamente de contagiar a nuestros seres queridos o
todo lo contrario, o estamos como de manera negligente, poniéndonos en contacto con situaciones que pueden ser potencialmente dañinas para nuestra salud o para las personas que nos rodean, no seguimos las instrucciones, las sabemos, las entendemos, las hemos escuchado, tenemos los elementos, que es otra cosa, o sea, tenemos los elementos para llevarlas a cabo y decidimos no hacerlo. O sea, todo esto habla precisamente acerca de una cuestión al respecto de cómo está funcionando mi mente, cómo yo afronto las circunstancias, y esto me parece que de forma indirecta hasta cierto punto, me parece que tiene que ver precisamente con el concepto de salud mental. Eh, Todas estas manifestaciones, si se fijan, son muy variadas, son muy diversas y aún así entran dentro de un mismo concepto. Y estamos hablando que es como de, es algo esperado, pues sí, claro, es algo esperado. Sin embargo, es como, ¿cómo podemos valorar si nuestra salud mental, si la parte que tiene que ver con lo emocional, si esta situación externa, eso me parece que es algo que actualmente, precisamente para ese lugar voy. Si todo este preámbulo tiene que ver como con ese punto. Muchísimas personas que tenían problemas previamente, es decir, que ya eran un poco ansiosas o que tendían a preocuparse, o personas que regularmente escuchaban que alguien estaba enfermo y de repente empezaban a desarrollar los síntomas y era una cuestión precisamente como pues sí, psicológica, una cuestión como hipocondríaca, ¿no? Personas, por ejemplo, niños, adolescentes, adultos jóvenes que tenían muchísima energía, que no podían como parar, por ejemplo, de realizar alguna actividad, dificultades precisamente para focalizarse, para concentrarse, irritabilidad, etcétera, bajo estas circunstancias, bajo las cuestiones que tienen que ver con la pandemia, el encierro, el aislamiento social, el hecho de que todo esté cerrado, o sea, por ejemplo, muchas de las cosas que les estoy comentando se exacerban. Es algo que ya estaba ahí y que actualmente por las circunstancias explota. Es decir, se hace visible, es potencialmente precisamente como un conflicto, una dificultad, una discusión, una explosión conductual, una pataleta, un berrinche, una confrontación entre el papá y el adolescente, o sea, cosas, insisto, cosas que anteriormente ya estaban ahí, digamos que en esta cuestión del encierro, que a lo mejor tenían salidas como para otros lados, que había convivencia con los compañeros en la escuela, que a lo mejor se hacía una discusión, pero no con el padre de familia, sino con el docente, por ejemplo, con otro compañero. Pues ahora resulta que todo eso está encapsulado en las casas, ¿no? Y también en nosotros mismos, porque implica en su momento si a lo mejor yo estaba siendo un poco ansioso, había momentos en que me ponía nervioso, ahora resulta que, o sea, estas situaciones, este sentimiento, estas sensaciones están exacerbadas, es decir, están más allá de mi control y estamos hablando de un periodo de tiempo relativamente largo, algo que ya se venía, digámoslo, digamos que metafóricamente se venía gestando en el transcurso de un tiempo para acá, meses, años incluso, ahora resulta que ya es evidente, inaguantable e insostenible, ¿no? Entonces, sí me parece importante que esta cuestión de la salud mental se establezca. No todos explotamos de la misma forma, no todos vamos a manifestar nuestras preocupaciones, ansiedades y demás de la misma forma, así como no somos iguales, no vamos a manifestar esa parte de nosotros de forma idéntica. Sin embargo, sí, esta cuestión de la exacerbación, el elemento que tiene que ver con algo externo, real, que implica en su momento una serie de cuestiones, pues sí puede ser altamente factible que pueda explotar. Y para eso, precisamente, como quiero platicarles un poquito acerca de las dudas, los cuestionamientos que nos han estado haciendo favor de hacernos llegar. Muchas personas nos han contactado precisamente para ver cómo pueden llegar a manejar la ansiedad. Es decir,
que están sintiendo, que están muy nerviosos, que están muy angustiados, pero quiero detenerlos ahí un poquito porque no todas las ansiedades son iguales y no tienen la misma fuente. A lo mejor en este momento sí estamos preocupados por la cuestión que tiene que ver precisamente con el contagio, con el aislamiento, con el hecho de no como poder salir, etcétera. Pero me parece que eso, o sea, es algo que es actual, es de la ahorita y se une a muchas otras cosas que tienen que ver con nuestras ansiedades. Es decir, son cosas que ya estaban ahí. Lo que yo los invitaría precisamente a cuestionarnos es cuáles son las cosas que ya estaban ahí. Las cuestiones que tienen que ver con el COVID, con la pandemia, etcétera, es algo que todos estamos precisamente como angustiados, preocupados. Insisto, es una cuestión real, es una cuestión también que no únicamente nos afecta como México, es una cuestión mundial y eso implica en su momento que vamos a tener que seguir las instrucciones o vamos a colocarnos en riesgo real. Sin embargo, esto tiene que ver con el contexto, pero aparte tenemos que abordar y analizar la parte interna, es decir, qué es lo que previamente estaba ahí. A lo mejor no necesariamente estoy preocupada o preocupado por contagiarme, sino por la situación que estoy viviendo con la relación, por ejemplo, con mi hijo adolescente o con mis hijos en edad escolar, por ejemplo, que prácticamente, insisto, o sea, cuestiones que tienen que ver con la ansiedad que nos estaban mandando, muchos tienen que ver con la imposibilidad de controlar a los niños, la frecuencia cada vez más intensa y eh, más impactante acerca de las discusiones, por ejemplo, con adolescentes que quieren salir, que quieren convivir con sus compañeros, que están hartos, y nosotros también. ¿Podríamos pensar que eso es algo patológico, enfermizo? Pues yo diría que no. Sin embargo, si en esas discusiones aparecen cosas que no tienen que ver con la pandemia, que no tienen que ver con el encierro, sino que tienen que ver con ciertas formas que ya estaban ahí, yo creo que hay que atenderlas de una forma diferente a que si fuera una intervención en crisis por una cuestión que tienen que ver con el COVID y la pandemia y el aislamiento social. Aún a pesar de que tiene que estar contextualizado, no nos podemos dirigir exclusivamente a eso. Y me parece que precisamente es como ya en esta convivencia 7x24 que hemos estado llegando a tener con las personas, con las que regularmente a lo mejor convivimos 5 o 6 horas al día, lo mucho, me parece que ya llega un punto en que podemos llegar a sentirnos también cargados, que esa cuestión nos sobrepasa y que también, o sea, cómo controlamos nuestras propias emociones, cómo estamos como entendiendo la conducta de nuestros hijos, los sentimientos que tienen, si es que podemos entenderlos, y también se hace evidente qué tipo de comunicación estamos teniendo con nuestro alrededor o qué tipo de comunicación estoy teniendo conmigo. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con somatización, dolores de cabeza, aumento de la presión arterial, sensación de sofocamiento, sensación de que se va a tener un ataque de pánico, hiperventilar, estar constantemente sudando de las manos, de los pies, que todo esto son cuestiones sintomáticas, es decir, no es algo que se esté inventando la persona. Estamos hablando de una reacción fisiológica ante el estrés, ante una reacción precisamente ante la ansiedad. Pero todas estas reacciones están acompañadas de pensamientos, no únicamente aparece como en el cuerpo. Y para poder entender precisamente qué es lo que nos está pasando, pues hay que checar qué cosa es lo que está apareciendo en mi mente y si es únicamente lo que tiene que ver con la pandemia. Y me parece que es algo importante que entendamos, o sea, a qué cosa es lo que nos estamos enfrentando, no en una cuestión de estar viendo noticias todo el tiempo, porque también eso puede llegar a ser altamente ansiógeno, sobre todo en esta cuestión del conteo de los fallecimientos o de las constantes preguntas acerca de la situación de salud, etcétera. Sí me parece que es algo que tenemos que estar informados, pero es importante no sobreinformarnos porque eso sí puede llegar a generar una saturación de información y obviamente pues
una cuestión que tenga que ver con un aumento de la ansiedad importantísimo. Se están reportando también ataques de ansiedad en personas que anteriormente a lo mejor habían presentado como cierta sintomatología, ciertos síntomas en momentos de mucho estrés, etcétera, pero que ahora están presentando precisamente como una cuestión más intensa. Y insisto, o sea, si era algo que ya estaba ahí, probablemente si ahorita está apareciendo, sí puede ser por las circunstancias, pero hay que tomar en cuenta que esto ya estaba ahí. Si estoy teniendo problemas con mi pareja, pues son cosas que ya estaban ahí. Si estoy teniendo dificultades para comunicarme con mi hijo pequeño, por ejemplo, para que siga las instrucciones, o ahora, o sea, se tienen que volver por ejemplo, muchos colegios, sobre todo los colegios privados, están teniendo precisamente como la posibilidad de tener clases en línea y eso implica en su momento que el adulto cuidador, mamá, papá, tía, abuelita, quien sea, quien le esté dando seguimiento precisamente para que estén haciendo los ejercicios que se están trabajando en línea, pues es prácticamente imposible. Eso implica en su momento que también yo me dé cuenta como de ciertas situaciones, de ciertas circunstancias que ya se habían dejado de hacer, que se tienen que retomar, pero que en el Inter yo puedo llegar a sentirme sobredimensionado, saturado y que a lo mejor, insisto, si ya antes me he sentido así, que yo considero que todos hemos llegado precisamente como a llegar a sentir esta situación previamente, pero no siempre nos preocupa lo mismo. Sí, a lo mejor para algunos tiene que ver con contagiar a otros, para otros tiene que ver con la parte económica, para otros tiene que ver con yo enfermarme y morir, para otros tendrá que ver con otras cosas, ¿me explico? Con otras cosas muy variadas, muy diferentes, así como cada uno de nosotros es diferente. Es muy importante, o sea, que para que entendamos el concepto de salud mental durante este transcurso de la cuarentena, se asuma, se entienda que no es únicamente un factor. Sí podemos llegar a tener cuestiones que tienen que ver con crisis, con respecto al aislamiento social, porque es algo nuevo, nunca lo habíamos sobrellevado. Personas, países completos que tienen aislamiento social, o sea, que tienen aislamientos, que tienen que permanecer al interior de sus casas durante largos periodos de tiempo y que tienen todos recursos, estudios, etcétera, para poder trabajar esto. Actualmente nosotros nos estamos enfrentando a lo mismo y de todas maneras, o sea, es algo que tiene que ver precisamente con que cuidemos y entendamos qué es lo que estamos sintiendo, podamos hablarlo, podamos interactuar precisamente con otra persona y también, o sea, pensando en esta cuestión de cómo se puede llegar a trabajar esto, me parece que es importantísimo que el aislamiento social no se convierta en aislamiento emocional. El aislamiento social tiene que ver con que tenemos que permanecer 1,5 metros de distancia con el otro, tiene que ver con no podemos estar en lugares públicos, no podemos estarnos saludando precisamente como de besos o tomando la mano, abrazar, eso es el aislamiento social, pero otra cosa es el aislamiento emocional y el aislamiento emocional sucede cuando alguien no tiene con quién hablar acerca de sus sentimientos, cuando no puede interactuar o únicamente puede interactuar interior o incluso cuando ni siquiera eso es posible, se empieza a la parte que tiene que ver con lo somático. Es decir, o sea, tiene que ver como con manifestaciones, precisamente como corporales, porque cuestiones a nivel emocional, en esta cuestión la diferencia entre una cosa es lo mental y otra cosa es lo corporal, ¿no? En situaciones de mucho estrés hay manifestaciones corporales, fisiológicas, como la sudoración, temblor, etcétera, que obviamente pues esta barrera o esta dicotomía entre la mente y el cuerpo pues realmente no existe tanto. Así como también si alguien está físicamente enfermo, pues le afecta desde cómo se conceptualiza a sí mismo, qué características tiene, su estado de ánimo varía. Entonces sí hay una cuestión al respecto ahí de entender que esto es un todo e implica en su momento también reconocer que cualquier cosa que nosotros lleguemos a sentir
desde que nos esté generando sufrimiento, que nos esté generando precisamente como sensaciones displacenteras, intensas, no entendibles por las circunstancias, es importantísimo que tengamos la oportunidad de platicar con alguien, ya sea a través de los medios de intervención en crisis, ya sea a través de un psicólogo, aunque estemos en aislamiento social, estamos trabajando los psicólogos con la cuestión que tiene que ver con la terapia en línea. Y obviamente también, o sea, tomando en cuenta las cuestiones que tienen que ver con crisis a nivel emocional, también o sea, aplican precisamente como las emergencias, y eso implica en su momento llevar a cabo o tener la valoración de un especialista para que se pueda trabajar una emergencia psicológica. Entonces, pues bueno, me parece que con esto más o menos, como aclaro esta cuestión de lo de la salud mental, cómo se trabaja, me parece importantísimo también como nuevamente mencionar esto. Si nosotros no nos estamos sintiendo bien, si algo nos está sucediendo, ya sea del pasado o que tiene que ver con lo actual, es importantísimo que solicitemos hablar con alguien. Hay desde opciones que tienen que ver con, que son gratuitas, que ya están operando en todo el país, así como también hay opciones que tienen que ver como con dirigirse con un profesional para que esté trabajando, como cuestiones al respecto de no nada más lo que tiene que ver con el aislamiento social y el COVID, sino además, o sea, con cuestiones que ya estaban previamente ahí y que a final de cuentas, bajo las circunstancias, bajo el contexto que estamos viviendo actualmente, pues se presentan y se presentan de forma intensa. La parte que tiene que ver con la salud física, obviamente nos preocupa, ¿sí? Lo que más nos preocupa a todos porque implica en su momento que nos estamos enfrentando a algo que potencialmente puede ser mortal, sobre todo para algunas personas con cierto perfil. Sin embargo, o sea, también hay cuestiones que tienen que ver con salud mental que implica en su momento que la calidad de vida, la forma en la que yo vivo mi vida, la forma también en la que yo me entiendo a mí mismo, pues obviamente también se ve afectada. Y eso implica en su momento también que ciertas cuestiones que tienen que ver con la salud mental, estamos hablando precisamente de ataques de pánico, situaciones, por ejemplo, personas que ya estaban previamente diagnosticadas o llevando un tratamiento y que han tenido que suspenderlo por esta cuestión precisamente del aislamiento social, etcétera, es importantísimo que se le dé seguimiento de la forma en la que sea posible. No se deje de lado, no se piense que no, o sea, también potencialmente hay cuestiones de salud mental que son potencialmente mortales. Precisamente por eso hablamos del suicidio, la depresión, la ansiedad, y toda esta rama que tiene que ver con los suicidios, acerca de las raíces, de la perspectiva, de por qué ocurre, etcétera, pues que es potencialmente mortal, también una cuestión a nivel psicológico. Pues bueno, con esto le dejo hasta aquí con este tema. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos hicieron favor de mandarnos sus comentarios, etcétera. Las cuestiones que tienen que ver con qué hacer, me parece muy importante que si bien, o sea, sí podemos llegar a tener como ciertos elementos para poder entender qué es lo que está pasando, sí me parece importantísimo que hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestra pareja, hablemos con nuestra familia. Si estamos solos, si estamos pasando el aislamiento social solos, hablemos al exterior, tratemos de verbalizar, de hablar acerca de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo. Si esto no es suficiente y es algo que está sobrepasando todos mis recursos, sí es muy importante que me dirija con un profesional. No lo dejen pasar. Es muy importante también. No es, o podría considerarse como que no es la prioridad en este momento por las circunstancias, pero me parece que únicamente una persona que llegue a tener
precisamente como este tipo de sensaciones, poder entender de que sí, sí es una prioridad en ciertas ocasiones, por supuesto. Y pues bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco muchísimo a todas las personas. Ahorita estoy viendo como algunos mensajitos que nos acaban de llegar. Les agradecemos muchísimo que nos estén haciendo favor de enviarnos sus comentarios. Y pues bueno, las personas que nos hicieron favor de enviarnos ahorita sus comentarios, pues vamos a buscar precisamente que se contesten en el transcurso de los videos, que nuestros compañeros en Monterrey y en San Luis nos van a hacer favor de estar respondiendo o comentando en el transcurso de esta semana. Les mando un fuerte abrazo. No se olviden, traten de quedarse en casa. Si no es posible por ciertas circunstancias personales, económicas, etcétera, eh, traten en la medida de lo posible de llevar a cabo todas las acciones, precisamente cuídense mucho y pues bueno, les mando un fuerte abrazo desde Guadalajara, Jalisco. Hasta luego.